La noche del examen. Era una noche fría en la que Andrés, un estudiante de universidad, decidió quedarse a estudiar para sus exámenes finales. Había procrastinado durante todo el semestre y ahora estaba al borde del colapso, rodeado de libros, apuntes y tazas de café vacías. El silencio de su habitación era absoluto, salvo por el sonido de las teclas de su laptop y la suave luz de la lámpara que iluminaba su escritorio. A medida que pasaban las horas, el cansancio lo invadía, pero no podía permitirse dormir. Los exámenes estaban a la vuelta de la esquina. Era casi la 1 de la madrugada cuando Andrés comenzó a sentirse extraño. Una sensación de incomodidad se apoderó de él, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Miró hacia su ventana, donde las cortinas se movían suavemente por una ligera corriente, pero todo parecía en orden. Aún así, algo no estaba bien. Decidió continuar con sus estudios, pero la sensación persistió. A medida que la noche avanzaba, los ruidos se hicieron más extraños. Primero fue un susurro, leve, casi inaudible, como si alguien hablara desde otro cuarto. Andrés se levantó, pero al recorrer su habitación no encontró nada. De vuelta en su escritorio, notó que su laptop, sin haberlo tocado, había cambiado de página. En la pantalla, un mensaje en letras rojas apareció: ¿estás listo para lo que viene? El corazón de Andrés se aceleró. No era posible. ¿Alguien había hackeado su computadora? Miró los libros a su alrededor, pero no encontraba explicación. Aterrorizado, cerró la laptop y se recostó en su cama, tratando de calmar su mente. Sin embargo, el cansancio lo venció, y en cuestión de minutos, se quedó dormido. Despertó con un sobresalto. La luz de su habitación había cambiado. El reloj marcaba las 7 de la mañana, y había dormido más de lo que había planeado. Estaba enojado consigo mismo, pero sabía que aún podía estudiar unas horas antes de los exámenes. Se vistió rápidamente y salió para la universidad. Al llegar al aula, notó que algo se sentía extraño. El aire estaba cargado, denso, como si alguien hubiera alterado el entorno. Los estudiantes, que normalmente charlaban nerviosos antes de los exámenes, estaban extrañamente en silencio. Algunos de ellos tenían una expresión vacía, como si no estuvieran completamente presentes. Andrés se acercó a su lugar, pero, al sentarse, se dio cuenta de que no podía reconocer a algunos de sus compañeros. Sus rostros parecían familiares, pero a la vez, distorsionados, como si no fueran ellos mismos. El profesor, un hombre de aspecto serio y calvo, entró en el aula con paso firme. Su mirada era penetrante, casi malévola. Sin decir palabra, distribuyó los exámenes. Andrés tomó el suyo con manos temblorosas y comenzó a leer las preguntas. La primera pregunta era normal, algo que esperaba encontrar. Sin embargo, al pasar a la segunda, notó algo extraño. ¿Cuántos de tus compañeros crees que sobrevivirán hoy? Andrés parpadeó, pensando que era un error, pero al mirar a su alrededor, los rostros de sus compañeros estaban aún más inexpresivos, y algunos tenían una mirada vacía, como si no entendieran qué estaba pasando. Siguió leyendo las preguntas. Cada una era más perturbadora que la anterior. ¿Qué harías si el tiempo se detuviera? Si pudieras cambiar algo en tu vida, ¿lo harías para salvar a alguien? Pero lo peor fue cuando llegó a la última pregunta:
¿Qué harías si todo esto fuera solo una prueba para ver si eres digno de salir con vida? El aire en el aula se volvió opresivo. Andrés miró a su alrededor, y todos sus compañeros lo observaban fijamente, sin parpadear. Incluso el profesor lo miraba, con una leve sonrisa en su rostro. De repente, todo comenzó a dar vueltas. Andrés sintió un mareo profundo, como si el suelo estuviera cediendo bajo sus pies. Intentó levantarse, pero no podía moverse. El salón entero parecía desvanecerse a su alrededor, distorsionándose como una pintura que se derrite. Las sombras se alargaban y se arrastraban hacia él, pero antes de poder gritar, todo se oscureció. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el aula. Se encontraba en su cama, en su habitación. El aire estaba pesado, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Andrés respiró aliviado, pensando que tal vez solo había sido una pesadilla. Pero algo no estaba bien. Su laptop estaba abierta, y en la pantalla, nuevamente apareció el mismo mensaje: ¿estás listo para lo que viene? Se levantó rápidamente, apagó la laptop y se miró al espejo. Su reflejo estaba distorsionado, como si no fuera el mismo. Los ojos de su reflejo, aunque iguales a los suyos, parecían vacíos, muertos. Cuando Andrés dio un paso atrás, su reflejo lo imitó, pero permaneció inmóvil durante un largo segundo. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, el sonido de un timbre lejano lo hizo sobresaltarse. Miró su reloj. Eran las 7 de la mañana de nuevo. No puede ser, susurró. Se dirigió rápidamente a la puerta y salió, pero cuando tocó el pomo, se detuvo. En el pasillo, los ecos de los estudiantes se mezclaban con un murmullo de voces lejanas. No podía entender lo que decían, pero sabía que algo estaba muy mal. Al salir al pasillo, vio a su profesor de nuevo. Esta vez, sin sonrisa, pero con una expresión vacía. No estás donde crees que estás, Andrés, dijo con voz profunda, casi como si el sonido fuera absorbido por la oscuridad a su alrededor. Y cuando Andrés intentó correr, se dio cuenta de que no podía moverse. Los pasillos se alargaron sin fin, y su voz no salió cuando intentó gritar. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y síguenos en el próximo Umbral de Sombras.